Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y tenemos hoy con nosotros a un buen amigo ya, porque no es la primera vez que hablamos con él, que es Juan Luis Pulido, perdón, Juan Luis Pulido. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, encantado de estar aquí. Lo mismo te digo, yo estoy encantadísimo de recibir a todo amigo que escriba sobre todo de la historia que a mí me gusta, que es la historia antigua, y creo que tú eres uno de esos expertos, ¿no? Bueno, compartimos la pasión por la historia antigua. No me puedo considerar experto porque eh, serían palabras gruesas. Bueno, Compartimos la pasión por la historia antigua. A mí es lo que más me gusta. yo a Lo que los... ocurre es que desde el punto de vista de la ficción está muy trillado. Aníbal, hemos hablado antes, César, Grecia, y no solo que se hayan escrito muchas obras, sino algunas muy buenas. Entonces, espanta un poco. Yo hace mucho que quise dedicar una novela de historia antigua y al final me he lanzado con esta y con algo de recelo, ¿no? Y de mucho respeto por los que han ya trillado este camino y yendo un poco hacia una materia que ha sido poco estudiada, poco tocada. Sí, porque, bueno, pues tenemos a grandes novelistas históricos como Robert Graves, que tú recordarás, que yo no sé, han abierto el camino sobre todo por el tema de la televisión, ¿no? Las series televisivas. Pero, bueno, si bien han abierto el camino y la gente le ha gustado y eso ha hecho que la gente se interese, pues no siempre los novelistas históricos, y no vamos a decir nombres, no siempre aciertan, sobre todo con hechos históricos concretos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero en tu caso la cosa va diferente. Yo ya te he entrevistado, creo recordar, por Guzmán el Bueno, que creo que es un libro, ya hablé yo muy bien de él porque entendí que había sido un trabajo en el cual había intervenido mucho tiempo el autor y creo que para hacer Gadir, que es la obra de la que nos metemos ahora, pues, pues has necesitado tiempo. Sí, mucho. ¿Cómo te metiste en Gadir y cómo ha ido ese trabajo? Bueno, yo vivo aquí, vivo en Cádiz, y es una ciudad donde caminas prácticamente sobre la historia. El escenario invita. Y siempre tuve la idea de hacer una investigación sobre un periodo histórico muy poco conocido, que fue el tránsito del Cádiz fenicio, del Cádiz cananeo al Cádiz romano. Un tránsito que además las fuentes no indican que fuera violento. En las guerras púnicas, los gaditanos comprenden muy rápidamente que no les va a llevar a nada ponerse del lado de los cartagineses con los que comparten lengua, cultura, religión, y desde el principio adoptan esa postura práctica que les permite sobrevivir. Pero hay muy poca fuente directa. Y además todo lo que sabemos, lo sabemos por los romanos. Y los romanos ya sabemos que nos hablan de la perfidia pública, de lo malísimo que eran los cananeos, los malos que eran los fenicios, los cartagineses. Y todo eso a mí me llamaba mucho la atención sobre cómo eran ellos y cómo era ese mundo que tenía mucho que aportar, seguramente, pero que no nos ha llegado apenas ninguna fuente directa de los propios fenicios, de los propios cananeos. Y ese es, digamos, el hilo de ficción de la novela, porque aprovechando un hecho histórico constatado, que es la visita de un filósofo estoico, Posidonio de Apamea, en el año 70 a.C. al templo de Melcar, año 70 a.C., el año del consulado de Pompeyo Magno, en fin, el fin de las guerras sectorianas, un año muy lleno de acontecimientos. Y pues aprovechando esa visita, que es un hecho histórico, y la figura de Posidonio, de la que tampoco nos han llegado fuentes directas, pero de la
que tenemos muchas citas, pues aprovecho para sumergirlo en un mundo que se está acabando, que está ya prácticamente agotando sus últimos días, que es el Cádiz fenicio. Y el nacimiento de un mundo nuevo que se va avizorando en el horizonte, que es el mundo romano. Y en esa aparición de ese romano poderoso que viene por el este con esa potencia, los gaditanos, los fenicios de Cádiz, tuvieron una gran participación, porque tanto Pompeyo como César, y antes y después de ese año 70, los comerciantes gaditanos apoyaron significativamente al partido conservador antisectoriano, que sabemos que las últimas etapas de la guerra civil, de las guerras civiles, se libran aquí, porque Sertorio es una figura también fascinante que creo que no tiene una novela histórica, creo recordar, yo no he leído ninguna. Está mencionado en algunas, pero creo que no tiene ninguna. Viene aquí y se hace una Roma a su medida, pero una Roma a su medida con hispanos, o sea, con las tribus hispanas, sobre todo las tribus del norte, del sur del Pirineo. Entonces, en ese mundo, en tránsito, pues como en todo momento de tránsito, tuvo que haber tensiones. Es la antigua querella de lo viejo y lo nuevo. Siempre nosotros estamos asistiendo ahora a otra pugna entre un mundo, digamos, documentado en soporte físico y un mundo tecnológico que se avecina. Y esa querella tuvo que tener tensiones. Y yo meto al protagonista de la novela, no voy a destripar la trama, porque entonces sería un flaco favor a mí mismo. En esa querella, pues tiene un significativo papel, una mente muy singular, un personaje muy singular, que es Posidonio, que era el mayor polímata de su época, que tenía escritos históricos, escritos políticos, escritos filosóficos, geográficos, que le interesaba todo. Él quería saberlo todo. Y que vino concretamente a Cádiz a estudiar las mareas, al templo de Melcar. Entonces, aprovechando ese momento, pues reflexiono, ya digo, entre la querella entre lo nuevo y lo viejo, también sobre la pugna histórica entre el olvido y la memoria, porque, claro, casi todo lo que sabemos de la antigüedad nos viene de manos de griegos y romanos, y se ha perdido la memoria de muchos pueblos importantes, como el propio pueblo cananeo. Entonces yo intento imaginarme lo mucho de sabiduría antigua que tenía que haber aquí en lo que era el bastión más importante de Oriente en Occidente. Porque yo quiero pensar que, bueno, buena parte de los saberes antiguos de Sumeria, de Babilonia, de los pueblos del este, pasarían a Fenicia, pasarían a Tiro, y de Fenicia pasarían a Cartago, y de Cartago pasarían a Galilea. Entonces yo quiero pensar que aquí en la biblioteca del Templo de Melcar habría un importante depósito cultural. Por tanto, la novela también es una novela sobre libros y escrituras, y sobre todo también de un tránsito que se debía estar produciendo por esa época, que es un cambio de paradigma, entre la cultura oral a la cultura escrita, y de la cultura escrita, digamos, conservada por unos sacerdotes que todavía consideran a la escritura como algo cuasi religioso y que solo controlan los sacerdotes, como ocurría en los pueblos del este, significativamente los egipcios, pero no solo, a una cultura documental, pero que debido al alfabeto ya se hace accesible al público masivo. Y a mí me da la impresión de que los administradores de esa cultura, los administradores de ese conocimiento, que dedicaban 20, 10, 15 años de su vida a aprender a leer y a escribir, porque era muy difícil. Saberse todos los jeroglíficos y todos los signos cuneiformes y todo esto tenía que ser una cosa
complicadísima. Y claro, ellos tenían un tesoro que solo querían administrar ellos. Pues bien, ahí también intento imaginarme cómo sería esa pugna, una pugna que sería el tránsito de la oralidad a la escritura y del intento de los que controlaban el conocimiento por no perder ese control que ya digo, les debía dar mucho poder. Si un escriba egipcio era el único entre 100.000 o 200.000 o 1.000.000 que sabía leer y escribir, tenía un gran poder. Pero desde el punto de vista que gracias a la invención del alfabeto, casi cualquiera con un esfuerzo relativamente pequeño puede aprender a leer y escribir, eso supongo que a algunos les causaría pues algún resquemor. Y en este marco, pues ya digo, narro este viaje, el viaje de Posidonio de Apame al templo de Melcar, donde me parece que no es demasiado conjeturado pensar que habría un enfrentamiento entre los que querían mantener totalmente la cultura cananea, la cultura fenicia, y los que, sobre todo, me imagino, comerciantes que querían cambiar y incorporarse al mundo romano. Esto es pura ficción porque no lo sabemos, pero no, viendo cómo ha evolucionado después la historia, no es nada descabellado pensar, digamos, que habría una facción conservadora instigada por los sacerdotes y los escribas, y también apoyada por el pueblo llano, de tendencia, digo, conservadora, y una facción más avanzada, más innovadora, más progresista, aunque la palabra está teñida hoy día de connotaciones que prefiero evitar, pero que quiere cambiar, ¿sí? que quiere cambiar y que siempre ese cambio, a lo largo de la historia, se ha puesto en relieve que viene de la mano de los comerciantes, del comercio. Y aquí es donde aparece, por ejemplo, una conocida familia de cananeos de la locales, que son los Balbo, que entran en la historia de la mano de Pompeyo y César, pero que aquí debía haber comerciantes ya de ese nombre que tuvieran un protagonismo político. Y una ciudad de Cádiz donde cada vez son más el número de ciudadanos romanos. Después ya César le daría la ciudadanía al conjunto de la ciudad, pero antes de esa ciudadanía genérica había habido desde los tiempos de Sila un importante número de ciudadanos, de cananeos de Gadir, que eran ciudadanos romanos. Y yo imagino que eso debía causar una gran perplejidad al resto de sus vecinos, ¿no? Diciendo, bueno, esto que es ciudadano de una ciudad que dice que se llama Roma, que está por ahí al este, y que no sabemos muy bien lo que es. Entonces, yo creo que aquí tenía que haber unas tensiones que además se manifestaban en unos puntos muy concretos que sí tenemos documentados indirectamente. Por ejemplo, el tema de la prostitución ritual, que tiene una larga tradición babilónica, pero que aquí está constatado que se hacía. Una prostitución ritual a Astarte que a los romanos les parecía escandalosa. Y el tema de los sacrificios humanos. El tema de los sacrificios humanos que también está constatado que se hacían aquí, en Cartago, y que a los romanos del siglo I a.C. les escandalizaba cuando parecían haberse olvidado de que solo 200 años antes ellos los hacían. Porque sacrificios humanos prácticamente han hecho casi todos los pueblos. Pero la digestión de la historia produce estos desfases, ¿no? Hay pueblos que han abandonado una práctica y que solo 2 o 3 generaciones después, pues consideran que eso es bárbaro y que no les gusta que eso se produzca. Entonces, me imagino que en esa inmersión de Gadir en la cultura romana, cultura greco-romana, porque Posidonio es de Rodas, es ciudadano de Rodas, fue pritano de Rodas, pues habría una cierta presión por parte de los romanos porque se abandonaran esas prácticas. Y a su vez habría una resistencia por parte de, sobre todo, los sectores conservadores de la ciudad, como de decir quiénes son estos romanos para decirme a mí si yo cómo tengo yo que adorar a mis dioses y si les puedo
quemar a una criaturita o no, o sacrificar o condenar a los delincuentes en la hoguera pública, cosa que también escandalizaba a los romanos porque ellos lo que les gustaba era crucificar, que no es que sea una forma muy agradable de morir, pero bueno, yo decía, no, es que nosotros somos civilizados y nosotros crucificamos a la gente y estos son unos bárbaros que los queman vivos. Yo si tuviera que hacer una cosa u otra, no sé qué preferiría. Pues no sé qué decirte, es mucho más rápido lo de quemar a la gente, es mucho más rápido, es muy doloroso e impactante, pero es un espacio muy corto de tiempo, mientras que la crucifixión, normalmente el crucificado, tal y como lo vemos, nos lo cuenta las Sagradas Escrituras, los Evangelios y demás, el crucificado no se moría, o sea, no lo crucificaban y se moría a los 5 minutos. Normalmente, exactamente como tú bien dices, tardaba días, además era una muerte bastante, digamos, no dolorosa, más bien molesta, en el sentido de que el gran problema era precisamente los problemas respiratorios que causaba el individuo. Es decir, el individuo que moría en la cruz se moría ahogado, digámoslo así, pero ahogado muy lentamente. Era una manera de ahogar muy lentamente. Por eso a veces lo que hacían los romanos era romperle las piernas, porque al romper los huesos largos de las piernas se produce unas hemorragias muy importantes. Prácticamente un tercio de la sangre circulante se deposita en esas piernas y eso mejora en parte la circulación pulmonar y hace que el individuo sufra menos y también hace que el individuo se muera antes, ¿no? Bueno, no sé, lo de matar niños pequeños a mí me llamó poderosamente. Yo, como tú y como todos los que en un momento dado hemos estudiado los temas históricos, pues hemos leído sobre el tema y tal. Entonces, cuando yo estuve ayudando en unas excavaciones en Elche, y bueno, pues Alejandro, que es el actual director, estaba trabajando sobre una especie de columna que él identificaba como un lugar de sacrificio para niños. Y yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Y entonces la idea era, ¿quién era el responsable de aquel altar para sacrificio? ¿Los íberos edetanos, que eran los que estaban por aquella zona, o eran los cartagineses que se habían convertido primero en aliados y al final en dueños del lugar? No lo sé, no te lo puedo decir, pero es que me sorprende lo que me estás contando, porque, que además creo que lo reflejas muy bien en el libro, porque es que volvemos a lo mismo. O sea, no, nosotros no sacrificamos niños, o sea, hacemos otras cosas peores, ¿no? Y no somos, no somos violentos, ¿no? No matamos a la gente, los llevamos al circo y les hacemos de que se maten entre ellos, ¿no? O se los echamos a las fieras, ¿no? No sé. Yo cuando escribo intento hacer un ejercicio de historia de las mentalidades y intento no juzgar, porque juzgar la historia es absurdo e inútil. Es absurdo, exactamente. Tú no puedes ver lo que pasó hace 2000 años con los ojos de hoy. Claro. Yo intento poner en el papel de esas personas por qué lo hacían. Y tenía que haber un motivo, porque nuestra especie podrá ser muchas cosas, pero tonta no es. Y si lo hacían sería... Bueno, a veces. Bueno, hemos salido de las cavernas en un tiempo relativamente corto. Sentido práctico sí hemos mostrado. Entonces, precisamente, una buena parte de la novela, lo que pasa es que estoy intentando no destriparla, lógicamente, ¿no? Pero sí. No, y no debes, porque ni yo te voy a dejar. Lo que estamos haciendo es hablar de la época, ¿no? Exactamente, pero buena parte de la novela está destinada a reflexionar qué podría mover a un hombre, a una persona del año 70 a.C. a luchar por perpetuar la costumbre de los sacrificios humanos de los primogénitos, de los tofet, que eran los enterramientos de los y yo reflexiono, o sea, hago ficción, porque esto es ante todo ficción, literatura de ficción. Yo en modo alguno pretendo sentar la verdad histórica para la que no tengo los instrumentos adecuados. Simplemente lo que hago es jugar, lo que hago es reflexionar y construir una ficción. Pero dentro de esa
intento de recrear las mentalidades, yo he intentado comprender a quien defendía los sacrificios humanos. Y se puede. O sea, se puede construir al menos un razonamiento que a mí me parece lógico. Después a lo mejor algún lector dirá, bueno, vaya delirio, eso no tiene ni pies ni cabeza. No, pero todo tiene su justificación. De todas maneras, yo no creo que fuesen muchos. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad. No, pero no creo que fuesen muchos porque, por ejemplo, yo he estado en los cementerios de Ibiza, los cementerios fenicio-púnicos de Ibiza, y si haces un estudio del número de tumbas, el tamaño de las tumbas, quién se supone que estaba allí enterrado, quizá es que tampoco enterrasen a los niños que sacrificaban. No, Luego, yo estoy seguro, vamos, estoy seguro. No creo que fueran muchos, era algo más ritual y creo que era un honor para el sacrificado. Para la familia del sacrificado. Para la familia, porque el sacrificado ni se enteraba, porque era un bebé, ¿no? Sí, claro. Sí, pero que para la familia del sacrificado debía constituir algún tipo de honor. Que yo lo he intentado así, porque normalmente los humanos a los que más queremos es a los hijos. Y si no lo fuese por un motivo religioso muy poderoso, pues no sería tan fácil que me quitaran a un hijo para que lo llevaran a quemar. Bueno, pero dentro de esa que no hay que irse tan lejos. Hay gente que se mete un cinturón de explosivos por la barriga y cree que esta noche va a estar en el paraíso, ¿no? O sea que realmente es tan distinto esa forma de pensar que decir un padre, no, mi hijo va a tener el privilegio de ser sacrificado en honor a nuestros dioses y para él es bueno. De todas maneras, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención desde el final de la Segunda Guerra Púnica, cuando el báculo de Roma, es decir, Escipión, como tú bien sabes, báculo y Escipión es lo mismo, el báculo de Roma entra, como diríamos hoy en día, sin pegar un tiro, no se había inventado la pólvora, pero bueno, entra en olor de multitudes, entra casi como Jesucristo en Jerusalén, es decir, recibido con todo honores, con palmas, con ramas de olivo y etcétera, hasta ese año 70 en el que tú inicias la novela, ha pasado el suficiente tiempo como para que se hubiese revertido la situación fenicia y ya no estuviésemos en ese salto en el vacío, bueno, no tan salto en el vacío, pero ese salto en el vacío en el que tú hablas. Han pasado muchos años. Y sin embargo, es curioso, quizá ese recibimiento esplendoroso que le dieron al báculo de Roma hizo que quizá los romanos, porque los romanos no tenían ningún interés en cambiarle la religión a nadie. O sea, ellos lo que querían era lo mismo que los españoles en América, como me confesó el bisnieto de Jerónimo, el jefe apache, que de lo que se quejaban los apaches era de que los españoles les hacían pagar impuestos. No se quejaban de nada más. Y creo que ese era el término, es decir, a los romanos que los de Cádiz hicieran lo que les diese la gana, mientras pagasen sus impuestos religiosamente les daba igual, ¿no? Totalmente. Eso también hay alguna reflexión, o intento hacer una reflexión, una conjetura en la novela sobre cómo debieron valorar los pueblos del este. En definitiva, Cádiz, aunque estuviera en el extremo occidente, era un pueblo del este, eran fenicios. Tenían y además una lengua que duró mucho tiempo, porque en el norte de África y en esta zona se habló púnico hasta aproximadamente año cuarto, quinto, siglo cuarto, quinto. Claro, la gente más inculta, la gente del campo, los paganos, los que no hablaban latín y no estaban cristianizados, pero que ellos eran, digamos, depositarios, portadores de una cultura que se considera infinitamente superior a la griega y a la romana. Yo creo que no se lo podían explicar. O sea, ellos, ¿cómo puede ser que este pueblo de bárbaros, de advenedizos, de piratas, de comerciantes, que no tienen honor, que no honran a los dioses, yo creo que no se lo podían explicar? Y la última la época también es la época de las guerras de Mitidrates, el enviado de Mitra, el último gran rebelde contra, digamos, de los pueblos del este contra Roma, que les costó mucho a los romanos dominarlo. Hubo un momento crítico en esa época que estaba Sertorio, la guerra de Sertorio en el este,
y estaba esta guerra en el oeste y estaba esta guerra en el este y los piratas mientras tanto. Roma pudo haber perdido muchas veces. Roma pudo ser aplastada muchas veces. ¿Cómo pudo imponerse una aldea de pastores semisalvajes de un sitio pantanoso donde había malaria? Verdaderamente, para los pueblos coetáneos no se lo podían explicar. O sea, pensar lo que era Roma, compararla con Cartago, o con Tiro, o con Antioquía, ¿qué está pasando aquí? Y de alguna forma, supongo que la gente piadosa diría decir, bueno, aquí está la mano de los dioses, que es un poco lo que creo que es la reflexión que hacen primero Posidonio y Apamea y después otros, digamos, defensores de la romanidad hasta llegar hasta San Agustín. ¿No? La mano de los dioses es Roma, la que nos va a traer la unidad, la que nos va a traer la paz, la que nos va a traer el orden, porque somos tan brutos y tan salvajes que solo con un puño de hierro va a haber orden aquí. Pero a mí me da la impresión de que los pueblos del este pensaron que ese orden mundial iba a venir de la mano de los persas, que es otro de los grandes, digamos, monedas lanzadas al aire en la historia de nuestra especie, ¿no? Que cuando estaba ahí Grecia luchando con Persia, porque verdaderamente, si uno lo analiza fríamente con los datos, había muchos más motivos para pensar que el imperio persa podía haber instaurado un imperio mundial universal y sin embargo fueron los romanos. Sí, y en medio... De todas maneras hay accidentes en la historia como Alejandro Magno, el más grande general que ha habido, indiscutiblemente, quizá no tan buen político, pero su destrucción de Tiro en un momento relativamente próximo cuando se inicia, es muy cercano a cuando se inicia tu novela. Sí, lo meto en la novela, la destrucción de Tiro aparece también. Eso quizá, por supuesto aparte sí, pero que te quiero decir que eso puede haber influido porque indiscutiblemente Tiro en el momento que cae bajo el poder de Alejandro ya no es el Tiro que ha fundado en la lejanía lo que es Cartago, ya no apoya a ese Cartago. Quizá si los cartagineses hubiesen estado apoyados por Tiro o hubiesen tenido unas excelentes relaciones, a lo mejor la cosa hubiese ido de otra manera. Pero como te dices, es inexplicable porque un pueblo de agricultores, de un poblacho en medio de un pantano, porque eso era Roma, van y le ganan una guerra naval a la primera potencia naval del mundo. En ese momento que no tiene explicación, ¿no? No tiene explicación. Quizá, ¿sabes lo que pasa? Pasa lo mismo que está pasando hoy en día, en que pueblos como el norteamericano, que han tenido un poder geopolítico, político, militar, estratégico enorme, han pasado a tener el mismo problema que tuvieron los romanos a partir del siglo III. Y es que el ciudadano de a pie se acostumbra a vivir de la paguita, a vivir de la subvención. Eso es lo que mata al Imperio Romano. Yo he leído bastante gente, supongo que tú también las mismos, y los grandes historiadores que hablan de economía y de política dicen que los bárbaros no entraron a saco en Roma, sino entraron andando para trabajar en Roma. Acabaron sustituyendo a los soldados romanos por soldados bárbaros, etc. Y llegó un momento en que el pueblo romano vivía de la paguita y de la subvención, que es el gran problema que tenemos ahora mismo en Europa, ¿no? O sea, vuelve a repetirse la historia. Tú como buen historiador que eres, sabes que la historia se repite, además en los mismos sitios, diferentes pueblos, pero se repite cíclicamente, ¿no? Sí es. Y ese es quizá el problema de Cartago, ¿no? Sí, yo coincido contigo, creo que podríamos describir la situación que estamos viviendo nosotros ahora es como bajo imperial. Si uno lee a Marcial o lee a alguno de los poetas o alguno de los cronistas de esta época, yo lo llamo, hace poco he dado una conferencia sobre esto, estamos en un fenómeno de contracultura. Nosotros mismos estamos socavándonos nuestra propia civilización por aburrimiento y por exceso de prosperidad. Sobra de todo y tenemos tiempo y no sabemos en qué emplearnos, pues nosotros mismos nos echamos piedras encima. Y esto ya pasó. Esto es, en buena medida... Ha pasado varias veces. Varias veces. Entonces, creo que era Marcial
se lo escuché una vez a Juan Eslava, que me gustó mucho porque lo traía muy a colación. Creo que era citando a Marcial o a otro escritor de esta época, decían que los romanos se quejaban de que por las noches los jóvenes se vestían como germanos y se pasaban las noches bebiendo y tocando el tambor. Entonces, nos relata un botellón del siglo IV después de Cristo, ¿no? Y se vestían de romanos. Pero ahora los jóvenes se visten de bárbaros. Sí, bueno, además uno de los grandes problemas de los que tú has hablado, precisamente en los templos orientales, como es el de Gadir, que aunque esté en Occidente, pero es un templo oriental, el de Melkar y el de Astarte, existía la prostitución religiosa, que es una cosa totalmente admitida, de la que además se habla bastante en la Biblia, como tú bien sabes. En los textos más antiguos se habla muchísimo de esa prostitución religiosa, que no solo estaba admitida, sino que hasta en algunos momentos era todo un honor, como lo de matar a los niños primogénitos. Pero resulta que con el paso del tiempo, y perdón por la expresión que voy a lanzar, pero Roma se convierte en una puta exactamente igual, ¿no? Pero en una puta, no en una puta religiosa. Y bueno, es lo que pasa también con Cartago. Quizá el gran problema que tuvo Aníbal en un momento dado, cuando se enfrenta con el desastre y Escipión le pone la cuestión encima de la mesa, pues es también eso, que no tiene gente, que la gente está aborregada, ¿no? Y es el problema que quizá tengamos ahora, se repite. Sin embargo, hay gente que es capaz de renacer de las cenizas. Y tú has puesto un ejemplo. Yo siempre que me preguntan, a ver, un gran español de la historia, ¿no? Y yo suelo decir, pues el que conquistó las Galias. De la gente me dice, ¿cómo es que conquistó las Galias? Las Galias las conquistó Julio César. Digo, no, perdona, pero no. Julio César se puso la medalla, pero las Galias quien las conquistó fue un tipo de Cádiz que se llamaba Balbo. Creo, ¿verdad? Que tú me vas a dar la razón. El dinero, sin duda, y la organización y la planificación. Eso, vamos, es constatable. El poder que tenían los Balbo era descomunal. Y hablas de ellos en la novela, entiendo, ¿no? Sí, pero claro, yo hablo del quien sería el antepasado de los Balbo. Sí, el padre. Pero claro, esas dos mentes privilegiadas, tanto en lo comercial como en político como en lo militar, no surgen por generación espontánea. Nosotros lo que aprendemos, lo que aprende un hombre cuando va creciendo es que pasa un día por delante del espejo y ve a su padre. Y pues ellos se reflejarían antepasados también muy, muy notables, ¿no? Y entonces yo quiero pensar que ellos, yo en la novela utilizo una figura de la que no sabemos nada. Bueno, yo no he encontrado ninguna fuente sobre ella, que sería el primer antepasado directo de Balbo el mayor y de Balbo el joven, o sea, el abuelo, el tío abuelo y el abuelo de los que después van a Roma, y que sería una persona muy preocupada porque el tránsito fuese tranquilo. Una persona conciliadora que intentó que los dos mundos que estaban enfrentados en Gadir no se aplastaran uno a otro. Y que bueno, como tantas veces una batalla perdida porque al final una cultura se come a la otra. Algo queda siempre de la cultura dominada sobre la cultura en la cultura dominante. Pero el predominio de Roma, nosotros somos romanos. Afortunadamente eso es algo que cada vez se tiene más claro porque es totalmente verdad. Pero ¿qué quedó de ello? Bueno, pues esa es la reflexión. O sea, ¿qué queda en la cultura romana? ¿Qué podemos sacar? Pues eso es lo que yo intento imaginar. Y también intento hacer una reflexión sobre por qué los cananeos, que tenían una superioridad técnica, una superioridad cultural, un poder económico infinitamente superior, las rutas comerciales, los conocimientos técnicos, no crearon su propio imperio. Y viendo las poquitas fuentes que nos han llegado, es que ni siquiera las ciudades fenicias eran aliadas unas de otras, sino más bien enemigas y competidoras. Y después Cartago tampoco es que tuviera unos grandes lazos. Hombre, sí llevaban el diezmo al santuario de Melkar en Tiro, pero no tenían una unidad política. Y sí encontré en alguna de las fuentes que
una reflexión que nos llega por los griegos, que es que las ciudades cananeas solo son fieles a su propio puerto. O sea, un cananeo, y de hecho el adjetivo de fenicio lo seguimos utilizando nosotros como alguien obsesionado por el lucro, obsesionado por la... y podría ser algo así. O quizás una leyenda negra inventada por los romanos. En parte sería sobre todo por los griegos, porque los griegos tachaban a los fenicios de lo que ellos mismos eran, decían que eran comerciantes y piratas, y que eran los griegos. comerciantes y piratas. En realidad los que verdaderamente odiaban a los fenicios eran los griegos. Entre los fenicios y los griegos había una pugna antiquísima y un odio profundo, y ese odio es el que heredan un poco los romanos. Pero la pregunta es pertinente. ¿Por qué los griegos por qué los fenicios no constituyeron su propio imperio? Lo podían haber hecho. Sin embargo, nunca hubo esa pretensión imperial. Y por eso yo hago reflexionar y pongo esto en bocas de Balbo, el Balbo de la ficción, diciendo, mira, pero si es que nosotros nos viene mejor esto, si con esto ganamos dinero, estamos todos tranquilos, poner una guarnición es muy caro. Vosotros los romanos llegáis, tenéis que poner una guarnición, ahora os la masacran, tenéis que mandar otra. Nosotros conquistamos muchos pueblos con nuestro mercado, compran los que nosotros les vendemos muy caro y los transportan en nuestros barcos. Y eso en realidad es un modelo de imperio que después se ha intentado otras veces. El imperio inglés en buena medida es así. No hacía falta. Sí, digo, yo no quiero conquistar y tener una guarnición. Yo quiero que esta gente compren lo mío y lo transporten en mis barcos y bueno, todavía estamos ahí, porque los seguros dónde están y dónde están los bancos y dónde... O sea, que en realidad, reflexionando sobre esto, creo que pueden conjeturarse los motivos. Pero lógicamente es una pura ficción, es imaginación, es fruto de la imaginación. Yo intento ser muy respetuoso a las fuentes, muy respetuoso. Sí es cierto que al final, claro, como son 2 o 3 años o 4 años trabajando con fuentes y con lo que escribes, al final ya no estoy del todo seguro lo que he inventado y lo que lo he sacado de alguna fuente, pero bueno, como al final queda amalgamado en el fruto que es la novela, que no tiene ninguna pretensión de sentar verdad histórica. Y como yo además soy bastante platónico y creo que hay mucho de conocimiento reminiscente, ¿no? Bueno, da igual si la fuente es buena, es mala, si es fruto de mi conocimiento reminiscente o es que lo es. Pero sí es cierto que yo, el primer paso es coger todas las fuentes disponibles. Que en historia antigua pues no son muchas. No son tantas. Y afortunadamente en español no hace falta, si nuestra lengua fuera el húngaro, a lo mejor sería necesario saber latín y griego, pero tenemos una lengua tan potente que las tenemos casi todas traducidas y muy bien traducidas. Porque si tuviéramos que leerlas en griego o en latín estaríamos toda la vida intentando nada más. Bueno, tuvimos una suerte tremenda y es tener a un tipo como Schulten, ¿no? Que era alemán y que es el que lo tradujo al español todo. Vamos, todo lo que nos interesa, que estoy seguro que tú has utilizado a un nazi, como era Schulten, ¿no? Sí, yo tengo accesible muy buenas bibliotecas y además tenemos hoy la Biblioteca de Alejandría, que es Google, que verdaderamente es muy difícil no acceder a un documento si uno lo persigue. Entonces, hoy toda la información está disponible. Yo intento que la ficción que yo construyo sea fiel a esas fuentes. Cuidado, tampoco sé santificarlas, porque lo primero que enseñan los historiadores, esto lo decía don Ramón Carández, bueno, a las fuentes hay que preguntarle también a la fuente. ¿Quién te escribió? ¿Por qué nos has llegado? ¿Qué quería? ¿Quién pagó a quien te escribió? Las fuentes no son neutrales. Pero están, y no podemos ignorar que existen y tenemos que partir de ahí. ¿Quiere esto decir que lo que digan es absolutamente incontrovertible? No, afortunadamente no. Y para eso, digamos, sobre esa fuente hay dos vías, que es la del puro historiador científico, que tiene que operar con un método objetivo, y yo que lo que hago es inventar.
conjeturo, pues esto podría ser así, podría ser de otra forma. Claro, lo mío es mucho más divertido. Quería preguntarte yo, tú has hecho una novela histórica, en definitiva, pero como tú mismo acabas de explicar, usando fuentes y tratando de ver con ojos de hace 21 o 22 siglos la situación real que había en ese momento. Con lo cual, en algunos momentos te has tenido que separar de los conceptos, los valores, lo que tú tienes en tu vida actual, que no se parece en nada a aquello. Bueno, poner a Posidonio de Apamea. Es que lo estoy mirando aquí porque no me acordaba del nombre. Posidonio de Apamea. Poner a los Balbo antes de que sean famosos, por lo menos en el mundo romano. Poner a los sacerdotes de Melcar o de Astarte o tal. ¿Ha sido muy difícil para ti crear todos esos personajes? Porque has tenido que inventarlos. Es decir, hay algunos que sí, o sea, tú has cogido a Posidonio y has inventado un Posidonio que seguramente se parece al original, o no, no lo sabemos, pero tú has intentado que se parezca a la idea que existe sobre él. Pero el resto de los personajes, porque entiendo que la novela tiene muchos personajes, o sea, hombre, no tiene miles de personajes, pero sí tienes que tener unos familiares de los Balbo, sacerdotes no hay uno, habrá un colegio sacerdotal, habrá más griegos quizá, habrá romanos, porque indiscutiblemente los romanos y su manía de tener ahí una guarnición implica tener, además de la guarnición, pues tener gente de temas leyes, de temas económicos, o sea, ¿cuántos personajes o qué personajes también te han sido más difíciles de llevar a las páginas del libro? Sinceramente, como tengo una imaginación calenturienta, inventar me cuesta poco. Lo que me cuesta después es escribirlo y que quede legible y quede bien. O sea, yo me pongo a inventar y me sale con cierta naturalidad, creo. Después ya el lector juzgará si el resultado tiene sentido o no. Pero a mí inventar no me cuesta. Sí es cierto que hablando con otros colegas escritores me dicen, no, es que esto me cuesta muchísimo, sin embargo después escribo casi de corrido y apenas corrijo. Supongo que cada uno tenemos nuestras fortalezas. A mí me resulta fácil inventar, por eso digamos mi primer borrador lo tengo relativamente pronto, pero hasta que eso salga a la luz pueden pasar 2, 3 y hasta 4 años, porque está muy vasto y hay que escribirlo, hay que ser coherente, hay que buscar un lenguaje. O sea, cuando uno tiene la osadía de pedirle a sus conciudadanos que dediquen horas, días incluso de su vida a leer algo que tú has escrito, tengo una responsabilidad de decirlo, oye, creo que merece la pena. O sea, y porque verdaderamente hoy se publica tanto, es tan abrumadora la oferta cultural que por una parte es bueno, porque pensar que en España se publican 70, 80, 90.000 títulos al año, pues no deja de ser un índice de salud. Sí, pero sin embargo no se leen, luego no hay claro, millones de lectores. Al final yo creo que los que leemos escribimos también, pues si no, no me lo explico. Sí, no, y además hay una cosa muy curiosa, y era mi siguiente pregunta. Perdona que corte tu discurso, pero no, para nada, en absoluto. Tú cuentas demasiadas cosas que no debieras de contar de tu libro. Das demasiadas pistas, pero bueno, ahora sí te voy a pedir una pista. Yo he descubierto que la mayoría de la novela histórica actualmente son estadísticas propias, por supuesto, pero llevo 6 años haciéndolas. Hay muchas mujeres leyendo novela histórica, muchas. El principal lector hoy en día, o sea, por cada hombre que lee hay 3, 4, 5 mujeres que leen. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Es misógina tu novela? Es decir, ¿no hay mujeres en ella? No, ¿O sí hay mujeres? Hay muy pocas mujeres, sí, es cierto. Yo esto lo tengo meridianamente claro y lamento si soy políticamente incorrecto. Yo respeto... No, sé, que yo también soy incorrecto. Yo respeto demasiado la inteligencia de mis lectoras femeninas como para pensar que tengo que meter con calzador un personaje simplemente para... Una Irene Montero de la vida. Sí, para meter... Hay un test por ahí que dice, si no hay tantas mujeres, no sé, lo vi alguna vez. No, mire usted, si cuadra lo meto y me encanta. O sea, no tengo ningún prejuicio ni a favor ni en contra.
Y yo estoy muy orgulloso de algunos de los personajes femeninos que he construido. Por ejemplo, en la novela anterior Guzmán es el bueno, meto a María Coronel y a María de Molina, que son personajes potentísimos que me ha encantado imaginar sobre ellos. Y en una, sí, y en la anterior, la novela sobre el andaluz, que hablar de una mujer en la cultura islámica es todavía más difícil, porque tiene un papel todavía más secundario. Pero bueno, no lo pretendía, pero salió. ¿De acuerdo? Entonces, en esta novela es cierto que hay muy poca presencia femenina. Gran parte de la novela se desarrolla en un santuario de Melcar donde solo hay hombres, con lo cual meter mujeres iba a ser un poco complicado. En una cultura donde además en el templo de Melcar no podían entrar mujeres. Bueno, el templo de Melcar no podían entrar ni mujeres ni cerdos. Era así, pues de algunas formas entonces, claro, intentar meter ahí una mujer porque tiene que haber una cuota, me parece, es que sinceramente me parece insultar a las mujeres con las que ¿no? Son la mitad de la población y yo no tengo ningún problema, vamos, que yo eso lo llevo con naturalidad, no creo que debamos hacer de esto Sin embargo, cuando trato de la prostitución ritual que se desarrolla en el marco del templo de Astarte, si hay la suma sacerdotisa de Astarte, pues tiene un protagonismo y sí hay mujeres en la novela, pero en esta posiblemente, comparada con las anteriores, hay pocos personajes femeninos en relación a las anteriores, como te digo, pero pues, posiblemente sea la primera vez que estoy pensando sobre ello, porque ni me lo planteo a priori, ni me lo planteo a posteriori. Yo me pongo a escribir a ver qué sale. Si me gusta, sigo con ello e intento publicarlo. Que no me gusta, pues yo me he tirado y tengo en el cajón un montón de manuscritos porque no siempre sale como uno quiere. No pasa nada. Pero yo lo veo, creo que esa autocensura, estamos en un momento terrible en el que un porcentaje de autores, de creadores, se autocensura. Pues no, es que si no pongo una mujer o no pongo un miembro de una minoría étnica, pues me van a ladrar. Usted. Entonces, claro, vemos esos horrores en los pelis de Hollywood que yo, sinceramente, me parece un despropósito. Un despropósito, porque habrá gente que le encante ver reflejadas las Naciones Unidas en un drama medieval inglés del siglo VIII, donde había celtas y germanos. Por mucho que uno se empeñe, eso es lo que había. Bueno, pues uno quiere ver ahí también asiáticos y africanos. Bueno, bien, vale. A mí no me gusta. Y además es que esto no significa un desdén ni un desprecio. Yo que soy muy pejiguera. Me gusta la verosimilitud, la verdad histórica. Y si el drama es en el río Mekong, el Yangtze, pues lógicamente no podría haber gitanos con una guitarra flamenca, pues lógicamente. Pero eso es un demérito para... No, mire usted, es que esto es así. Pero es que en los progres, de los que no querías tú hablar antes, su filosofía es esa, ¿no? O sea, la mezcolanza es el plan Kalergi, al final, que no sé si conocerás o habrás oído hablar de él, que es, ellos buscan la mezcolanza de todas las razas para que solo haya una raza única, lo cual es una barbaridad desde cualquier punto de vista ético, moral y también desde el punto de vista anatómico, fisiológico y médico. O sea, lo que pasa es que, bueno, para ser progre no te piden ni ser inteligente ni estar cultivado. O sea, basta con que digas tonterías y ya por derecho. Ahora bien, el tema está en que, bueno, sí, seguramente en el Gadir de la época habría algún tipo exótico que había venido en algún barco de los que habían bajado costeando África, o algún tipo exótico que había venido de las minas de estaño de las Islas Británicas. Lo cito en la novela porque en la Gaira había celtas, había iberos, había negros. Bueno, de hecho, en el Museo de Cádiz tenemos esculturas negroides porque había mucho tránsito, pero en Cádiz, en el siglo I, pues sí, pues claro que sí, habían humidas luchando, que eran parte de los mercenarios, pero lo que no puedo meter es un japonés, ¿de acuerdo? Porque no,
El primer japonés llegó a Cádiz en la época de Felipe II. Exactamente. Entonces, y eso es bueno o malo, no es así. Y si eso tiene alguna pretensión, yo no sé, las pretensiones políticas, a mí me cuesta pensar en una conspiración judeo-masónica que esté detrás de esto para hacer. Yo creo que es todo más sencillo. Yo creo que es simplemente estupidez y autocensura. Y yo lo que no estoy dispuesto es a autocensurarme. Ya bastante tengo con evitar la censura externa, que no es fácil, como para encima censurarme yo. Volviendo a tu libro, porque nos hemos quedado sin tiempo. No lo veo como algo dramático. Volviendo a tu libro, nos quedan muy pocos minutos, por no decir que nos hemos cargado el editorial del programa ya. Yo hago siempre esta pregunta, no sé si te la he hecho a ti porque a veces se me olvida hacerla, pero tú que seguramente conoces mi pueblo, yo soy de Madrid, ¿sabes? Bueno, villa, no es un pueblo, es una villa. Hay una villa que se llama Madrid y en ella hay una plaza que en vez de llamarse Plaza D se llama Puerta del Sol. Y la gente de tu edad la gente de tu edad, tú eres bastante más joven que yo, la gente de tu edad, la gente de la mía recuerda la librería San Martín, no sé si tú la has conocido. Hay una librería, sí, bajabas por la calle Carretas, entrabas, o sea, calle Carretas cuesta abajo, viene de la Plaza de Benavente y de la calle Atocha y Plaza de Benavente y entrabas en la Puerta del Sol y en la esquina había una librería donde mataron a Canalejas. No sé si recordarás unos anarquistas que van a moto, se bajan y tal. Canalejas estaba mirando el escaparate. Bueno, pues en vez de mirar el escaparate de Canalejas, lo miro yo. Y entonces yo llego ya no existe esa librería, ahora es un garito de estos de comida rápida. Entonces, pues yo llego, me pongo a mirar el escaparate porque San Martín solo vendía libros de geografía, de historia, este tipo de libros. O sea, no vendía otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo, allí en el trozo de escaparate dedicado a historia y novela histórica, veo tu libro. Hombre, Yadir, qué bonito. Además veo un tipo con esa vestimenta más romana que griega desde mi punto de vista, aunque también puede ser griega, ¿no? O sea, tampoco había mucha diferencia, ¿no? Y digo, joder, esto tiene muy buena pinta este libro, pero no sé, ¿por qué me decido a comprar tu libro cuando estoy frente a la cristalera de la librería? Bien. ¿Qué es lo que me puede atraer de tu libro y me va a hacer de comprarlo? Sí. Tener una experiencia estética, o sea, primero entretenimiento. Una novela no puede ser aburrida. Eso está claro, lo enseñó Cervantes. Si te aburres, yo he pretendido primero entretener. Segundo, producir una emoción estética, o sea, que la prosa sea buena, que no te entren ganas de aporrearlo contra la pared a la segunda página, como me ocurre a mí alguna vez. Y tercero, que aprendas. O sea, yo pretendo conseguir esos tres objetivos jerárquicamente ordenados. Primero, entretener. Si la persona no se entretiene, he fracasado. Segundo, crear belleza y, por tanto, producir una emoción estética con el lenguaje en el lector. Quizás una pretensión muy, muy ambiciosa, pero y posiblemente no sea así en todas las páginas, pero yo siempre cada página que escribo quiero que sea lo más bella posible, que el lenguaje esté muy cuidado, y por último, que al final, aunque sea ficción, como buena parte de lo ocurrido está enmarcado en un contexto histórico que está muy contrastado, creo que el lector puede aprender. Entonces, lo bueno que tiene la novela histórica, me encanta la novela histórica, y algunas son muy buenas, pero algunas son terribles, es que, aunque sea muy mala, si has conseguido al final aprender algo, pues mira, no es tiempo perdido. Pero claro, esa pretensión, no sé si la lograré, no seré yo quien deba decirlo, será el lector, no es el lector, pero yo diría, o sea, yo estoy muy orgulloso de cómo ha quedado esta novela. Es una novela que yo he tenido en la cabeza durante muchísimo tiempo, que me quemaba ya por dentro porque estaba deseando que saliera, porque es que me parece un tema tan interesante y tan poco tocado que digo, bueno, en cualquier momento va a salir una que me va a hacer polvo, porque eso es un poco la pesadilla que tenemos todos, ¿no? Porque digo, es que como nadie se le ha ocurrido hablar sobre esto. Y
y que justo antes de que vaya a aparecer, ¡pum!, aparezca un libro y que encima sea mucho mejor que el tuyo. No, eso no es tan fácil. Juan Bueno, Luis. pero en este caso, creo que por ahora no hay ninguno, no sé, dentro de un mes. Bueno, Juan Luis, me he quedado sin tiempo, pero de verdad, es decir, no tengo tiempo nada más que para desearte mucha suerte con el libro. Creo que no te hace falta que te desee suerte porque entiendo que es muy bueno y que se va a vender muy bien. Y bueno, pues emplazarte porque sé que estás trabajando en otra cosa y a no tardar mucho, pues tendré que volver a entrevistarte. O sea que muchísimas gracias y suerte. Suerte con el libro. Cuando quieras, muchas gracias por contar conmigo. Juan Luis, hasta otra ocasión. Buenas noches. Hasta otra. Buenas noches.